Hola, mi nombre es Cristóbal Miralles, del Grupo de Investigación Rogle de la Universitat Politécnica de Valencia, y en este vídeo sobre teoría de grafos vamos a hablar del problema del camino mínimo en grafos con el algoritmo de Dijkstra. Los objetivos de este vídeo serán definir el problema del camino mínimo entre el vértice inicial y cualquier otro vértice de un grafo, explicar los pasos del algoritmo de Dijkstra mediante un ejemplo muy sencillito, y saber interpretar la solución proporcionada por el algoritmo, también evaluando sus limitaciones. Así, los contenidos empezarán con una definición del problema, luego aplicaremos paso a paso todas las iteraciones del algoritmo de Dijkstra para este ejemplo sencillo que comentaba, interpretaremos la solución óptima que se alcanza y acabaremos con una serie de conclusiones, también definiendo ventajas y limitaciones del algoritmo. Bien, el problema del camino mínimo, dado un grafo como este, en el que hay una serie de nodos y cada arco se define la distancia entre un nodo de llegada y uno de salida, pues hay multitud de situaciones reales donde conviene saber la distancia mínima entre, pues eso, el nodo inicial y un nodo final. A partir de ahí, para resolver este problema mediante el algoritmo de Dijkstra, ¿qué es lo que hacemos? Primero, lo que pondremos es una tabla que, bueno, si dejamos la columna inicial aparte, que es para inicializar, tendrá n-1 columnas, siendo n el número de nodos del grafo. Una vez tenemos dispuesta esa tabla, iniciamos en las distancias al nodo origen que asignamos al conjunto S de nodos asignados. Empezamos inicializando y básicamente lo que vemos aquí es que para cada nodo, bueno, una vez que asignamos el primer nodo, que es el A, lo excluimos de las sucesivas iteraciones, poniendo estos guiones de aquí, y a partir de él empezamos a iterar. ¿Qué hacemos? Pues para cada nodo evaluamos el itinerario más corto posible desde el origen hasta ese nodo, etiquetando la distancia total acumulada y por qué nodo adyacente se llega a él. Por ejemplo, el nodo B, vemos que se puede llegar solo desde A, con una distancia de 4, pues lo ponemos aquí. En los demás no se puede llegar, desde el único nodo que de momento está en S, que es A, y solo se puede llegar a F, que se puede llegar con una distancia de 39. Lo ponemos ahí y lo que hacemos es que entre los nodos no etiquetados, se incorpora a S el de menor distancia al origen. En este caso es B. Lo incorporamos y también ponemos guiones para que en las sucesivas iteraciones no se le considere. Vamos siguiendo esto repetidamente, ya fijamos el camino A y B como parte del camino mínimo y seguimos, evaluamos. Para C, ¿qué tenemos? Para C se puede llegar o por B o por F. Vemos que por B tenemos que son 4 hasta B más 7 serían 11. Por C serían 39 como distancia total hasta F que teníamos, más 6. Obviamente mucho mayor, por tanto conviene ir por B. Por eso aquí hemos puesto B. A D y E no se puede llegar desde el conjunto de nodos asignados y a F se puede llegar solo por A, por tanto heredamos la cifra que teníamos. Asignamos en este caso C al camino mínimo y lo excluimos de las siguientes iteraciones. Volvemos a repetir lo mismo. ¿Qué hacemos? A D se puede llegar ¿desde dónde? Se puede llegar desde C o desde E. Desde C a C se llegaban con 11 por el camino mínimo, más estas 19 son 30. Si fuéramos por E, bueno, a E resulta que es infinito, con lo cual E infinito más 8 es mucho peor, con lo cual 30. A E se puede llegar por C o por D. En este caso, por C serían pues 11 más 9, 20, y por E, como D es infinito todavía, pues es infinito, no hay que considerarlo. En el caso de F no se puede llegar por otro lado, heredamos. ¿Cuál es el menor? De nuevo, aquí es E, tomamos el menor y tachamos guiones para no considerarlo más. Solo nos queda ya D y F. A partir de ahí
lo que hacemos en la siguiente iteración es ver qué pasa. A D se puede llegar por C o por E, ¿vale? Por C hemos dicho que eran 11 más 19, 30, y por E, ¿qué pasa? Pues que la distancia ahora es 20, ya no es infinito. 20 más 8 gana 28 a 30 y es el que ponemos aquí, 28 yendo, o sea, llegando por E. El nodo adyacente sería E. En el caso de F no hay más dilema, volvemos a heredar. Obviamente el menor de aquí es D, lo incluimos en el camino y a partir de ahí ya prácticamente hemos llegado. Es decir, obviamente a partir de aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues que a F se puede llegar o por A con 39 o por D teníamos 28 hasta ahora, más 8, 36, que resulta menor y por tanto ese es el que etiquetamos aquí. Y ya tendríamos la tabla con la solución completa. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esta solución, básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? Que podemos llegar desde el punto A a cualquier otro punto con la distancia mínima. Por ejemplo, imaginemos que fuera D. Pues bueno, simplemente vemos en D qué pasa, en D el nodo adyacente por el que se llega es E, por tanto lo ponemos, vamos a E y vemos que se llega por C, desde C vamos allí y vemos que se llega por B y desde ahí a A. Haríamos el camino inverso, como se ve, a través del grafo y tendríamos el camino mínimo obtenido entre estos dos vértices. En resumen, se ha presentado el algoritmo de Dijkstra explicando su modo de iteración, se ha aplicado para obtener el camino mínimo en un grafo orientado, aunque puede aplicarse a uno no orientado. La ventaja es que se puede terminar cuando el vértice objetivo se haya alcanzado y solo en caso de querer cubrir todo el grafo, entonces se sabe que serían necesarias n más 1 exploraciones, como hemos visto, las columnas de la tabla, y la limitación es que, bueno, solo sirve para grafos con valores no negativos. Y con esto me despido. Muchas gracias.